está en el estudio mi primer invitado, es el doctor Mauro Carreta, cirujano, especialista en cirugía hepatobiliopancreática. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por esta oportunidad, y quiero darle también los buenos días a todas las audiencias que tienes tu programa. Doctor, ¿cuáles son esas señales que pueden indicarnos que algo no está bien con nuestro hígado? Señales de alarma. Las señales de alarma de una persona que tiene enfermedades del hígado es cuando comienza a presentar esos síntomas que dicen: no estoy digiriendo bien la comida, me siento con dolor en el lado derecho del abdomen, o cuando van y se notan una leve tinte ictérico que llamamos ictericia, que es con una coloración amarilla de la piel y del globo ocular, o cuando van al baño y van a orinar y están orinando oscuro, como pesicola, como té. Esas son señales de alarma ya de una enfermedad hepática que está evolucionando. Cuando esto ocurre, cuando comenzamos a ver señales, ya es un poco tarde. ¿Cómo pudiéramos quizás hablar de la medicina preventiva en este caso? Claro, lamentablemente las enfermedades hepáticas ocurren siempre y se diagnostican tardíamente porque dan síntomas tardíos. Lo que sí hay que hacer como medicina preventiva es consultar a su médico de cabecera por lo menos una vez al año, hacerse los laboratorios una vez al año. ¿Esto de rutina? De rutina. Y así uno puede descartar lesiones en el hígado tempranamente y tiene mejor resolución y mejor curación que una parte tardía, ¿no? ¿Usted cree que en nuestro país estamos conscientes de la importancia del hígado? ¿Son normales estos exámenes de rutina, como por ejemplo pudieran ser los exámenes ginecológicos? ¿O necesitamos campañas para informar sobre esto? Necesitamos campañas para informar sobre el cuidado del hígado, porque vivimos en una sociedad hoy en día que está aumentando la obesidad, y la obesidad para el hígado no es buena. Produce ciertos grados de inflamación en el hígado, lo que llamamos esteatohepatitis, las que pueden haber ahí, los trastornos metabólicos a nivel del hígado, y todas estas inflamaciones del hígado pueden traer enfermedades como tumores o disfunción del hígado per se, porque ya se produce una inflamación y el hígado no cumple su función. ¿Cuáles son los casos, doctor, en los que un paciente puede necesitar una cirugía hepatobiliopancreática? Bueno, el cirujano hepatobiliopancreático es el cirujano que es especialista, que hizo un posgrado, o sea, unos estudios posgraduados del hígado, de las vías biliares y del páncreas, ¿no? Las cirugías más del hígado se realizan, por ejemplo, cuando hay ciertos tumores benignos. No todos los tumores del hígado son malignos. Cuando hay unos ciertos tumores benignos del hígado que ameriten cirugía, por ejemplo, los adenomas, que son tumores benignos, pero que tienen cierta característica que pueden cambiar a hacerse malignos. Entonces, cuando uno descubre eso en mujeres, según el tamaño, según las indicaciones, y en los hombres, hay que hacer resesiones de este tipo de tumores. Y el tumor más frecuente maligno del hígado que uno tiene que intervenir, según las clasificaciones que tenemos, es el hepatocarcinoma. Generalmente el hepatocarcinoma crece en un hígado que ya está enfermo, como dije anteriormente, donde hay un sustrato, que hay una inflamación, como pasaba anteriormente o pasa en países subdesarrollados con la hepatitis C, la hepatitis B, o los problemas metabólicos debido a la obesidad, tienen mayor probabilidad que puedan desarrollar enfermedad en el hígado y puedan desarrollar tumores. ¿Cómo son este tipo de cirugías? ¿Son mínimamente invasivas? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar? ¿Cuándo se dice que un candidato está apto para la cirugía y en cuáles casos, bueno, está contraindicado? Sí. Bueno, la cirugía del hígado puede hacerse con cirugía abierta, cirugía mínimamente invasiva, como es la laparoscopia, y hoy en día que está resurgiendo la cirugía por robot, que está muy en boga ahorita, la cirugía mínimamente invasiva. Para operar un individuo tenemos que ver la funcionalidad de todo el organismo, no solamente si el hígado está afectado o no, sino porque son cirugías grandes, cirugías que ameritan
envergadura, necesitamos que el paciente esté en buenas condiciones, que no tenga enfermedades pulmonares, que no tenga enfermedades cardíacas, prepararlo como cualquier paciente que va a cirugía. Y lo importante es como hay que hacer una resección de una parte del hígado, tenemos que estar seguros por unas pruebas que realizamos que el remanente del hígado sea lo suficientemente funcional para que no caiga en una insuficiencia hepática postoperatoria. Eso es lo más importante, saber que cuando uno va a hacer una resección hepática, el hígado que deje sea funcionante y que no caiga el paciente en una insuficiencia hepática. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios que va a necesitar este paciente? Bueno, generalmente son pacientes, cuando se hacen resecciones grandes, de hemipatectomía, por ejemplo, resección de un lado del el hígado tiene dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, cuando uno hace lobectomía completa. Son pacientes que las primeras 48 horas se tienen que pasar a una unidad de cuidados intensivos donde son vigilados porque pueden presentar sangrado, pueden presentar trastorno de la coagulación. Acuérdense que el hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano, es el que produce las enzimas, es el que produce los factores de coagulación, es el que produce la hemostasia de muchas hormonas, entonces hay que mantenerlo vigilado, que esté funcionando bien y que esté monitorizado desde el punto de vista cardiopulmonar. Hablamos de un equipo multidisciplinario desde que se diagnostica este paciente con enfermedad hepática. Generalmente, ¿cuál es el equipo médico que acompaña a este tipo de pacientes? Bueno, en una unidad de cirugía hepatobiliopancreática tiene que estar conformada por casi todos los especialistas del hospital. Importante. Es importante que esté los gastroenterólogos, el hepatólogo, el gastroenterólogo intervencionista, la nutricionista, que es muy importante, el médico internista, el médico infectólogo, el hematólogo, porque el paciente tiene que verse en una forma global. Y como dije antes, el hígado es el laboratorio del cuerpo humano, entonces amerita el cuidado de casi todos los especialistas para que sea evaluado en forma correcta, tenga un buen diagnóstico y que el diagnóstico no sea de una sola persona, que venga de una discusión de un equipo multidisciplinario como el que tenemos en nuestra clínica de hígado, vías biliares y páncreas. Y entonces así el paciente va mucho más seguro a su cirugía y con un diagnóstico mucho más preciso y con todos los cuidados de los especialistas que necesite el paciente para su cuidado. Doctor, yo le preguntaba al inicio si eran cirugías mínimamente invasivas y usted me hablaba incluso de cirugía robótica. ¿Qué tan avanzados estamos en nuestro país con respecto a este tipo de cirugía? Bueno, en cirugía robótica en Venezuela no hay mucha experiencia en hígado. Se está comenzando, estamos comenzándonos porque para hacer cirugía robótica hay que certificarse, ¿no? Ok. Entonces son cursos un poco costosos, luego uno tiene que irse al exterior a certificarse, después tienes que tener un cierto número de operaciones para hacerlo y no contamos en el país con una cantidad de robots suficiente para que todo el mundo pueda acceder en eso, ¿no? Es una cirugía que está dando mucho en pie, especialmente en hígado, porque se ha visto que con la cirugía robótica hay menor sangrado y es una mejor preparación para hacer las resecciones, y en países como los Estados Unidos, en países europeos como España, Italia, Francia, Inglaterra, ya es un procedimiento de rutina. Son equipos costosos porque un robot es un equipo costoso y ojalá entremos en esa vía para que podamos realizar nuestras resecciones hepáticas por vía robótica. Doctor, iniciamos el programa comentando que la Organización Mundial de la Salud clasifica la enfermedad hepática como una grave amenaza sanitaria global y menciona la cirrosis y el cáncer de hígado porque causan millones de muertes en el mundo. Y me quiero enfocar en la cirrosis hepática y sus complicaciones. ¿Cuáles son? Y si la podemos prevenir. Claro, la cirrosis es una enfermedad cuando ya el hígado queda totalmente destruido, como dije antes. Generalmente, anteriormente no había una cura para la hepatitis C, que es una enfermedad viral. Entonces las personas que contraían hepatitis C no tenían un tratamiento y por lo tanto el hígado se dañaba y llegaba a un completo estado de deficiencia en cuanto a su función. ¿Qué es una cirrosis? La cirrosis es que cuando el hígado tiene una lesión, una noxa, ¿verdad? O sea, lo inflama algo,
esa inflamación continúa y se forman nódulos de regeneración, o sea, como cicatrices. Y esas cicatrices no son funcionantes y también hacen esa cicatriz, el hígado se hace duro, que la sangre que viene por las vías, las venas portas, que son las venas que llevan la sangre hacia el corazón, y las venas se lentezca, y lo llamamos una de las complicaciones de la cirrosis es la hipertensión portal. Esa hipertensión portal trae como consecuencia salidas de nuevos escapes de venas, y que se forman venas en el esófago que generalmente están cerradas, en el fundus gástrico, y son lo que llamamos las varices esofágicas, varices fúndicas. Ahí también se pueden abrir hemorroides, se pueden abrir venas del peritoneo, y eso es lo que llamamos hipertensión portal. Y una de las pues, más severas de las complicaciones es el sangrado por hipertensión portal. Esta vena se rompe por la gran presión que hay y comienzan a presentar un sangrado digestivo superior o inferior, y que ponen en riesgo la vida del paciente. Y la otra complicación es, como dije, que si el hígado está cicatrizado, tiene estos nódulos, no funciona, entonces empieza a aumentar la bilirrubina, que es el pigmento amarillo que dije anteriormente, las enzimas hepáticas empiezan a subir, ya no hay factores de coagulación, la gente empieza a tener sangrados espontáneos porque no se producen los factores de coagulación, y no se produce una serie de hormonas y serie de enzimas que van a llevar al paciente en un estado de merma. Seguimos acá en Entre Noticias. Me acompaña el doctor Mauro Carreta, cirujano, especialista en cirugía hepatobiliopancreática. Doctor, nos enfocábamos en la cirrosis y sus complicaciones, usted ya las explicaba. ¿Cuáles son los principales miedos que reporta el paciente al recibir el diagnóstico de cirrosis? Bueno, quería decir que cuando uno le dice a la población en general cirrosis, todo el mundo piensa que es un paciente que es alcohólico primero, porque sí, piensa se asocia directamente con el consumo de alcohol. Que es, bueno, una de las causas de la cirrosis puede ser el consumo excesivo de alcohol, pero no toda cirrosis es por alcohol, ¿no? Como expliqué anteriormente, hay enfermedades inflamatorias como la hepatitis C, la hepatitis B, que puede llevar a eso, enfermedades congénitas, ya que cuando uno nace con una serie de deficiencias, los niños generalmente, la alfa-1 tripsina, que es una de las más frecuentes, en el adulto, como dije, los problemas de obesidad. O sea que la cirrosis no es solamente es porque un paciente sea alcohólico, no toda cirrosis es por alcohol. Entonces, el miedo que más da al paciente cuando uno le dice que tiene una cirrosis, que tiene un daño, es que sabe que si ese daño se progresa, va a llegar un momento en que va a necesitar un cambio del hígado, o sea, un trasplante, ¿no? Okay. Entonces, eso ya son palabras mayores y son ya cuestiones, cirugía mucho más grande y cuidados mucho más grandes, tiene que estar en un régimen de inmunosupresión, y por eso es que tenemos que evitar que los pacientes lleguen a una cirrosis. Y eso es únicamente haciendo el diagnóstico precoces de problemas que tengan en el hígado, que los pacientes acudan a las unidades de prevención de enfermedades hepáticas, y que estén en contacto con su médico de cabecera para que detecte cualquier cambio que pueda haber en la sintomatología, en el examen físico o en los laboratorios, para que ese paciente sea remitido a un especialista de hígado, y con eso evitar que lleguemos a una cirrosis, que es el estado final de una enfermedad del hígado. Usted menciona entre los mayores miedos el tema del trasplante. El paciente, bueno, en su misma incertidumbre, considera que en todos los casos va a necesitar un trasplante, y usted nos está diciendo que no. Entonces le pregunto, ¿cuándo un paciente es candidato para un trasplante? Cuando su función hepática ya está en un estado terminal. Entonces nosotros tenemos serie de valores que son cuantificados como una clasificación que llamamos MEL, que es un modelo de enfermedad final del hígado, y si con ese modelo y según el puntaje que tenemos, sabemos qué paciente amerita un trasplante inmediato, porque eso nos da que si tiene un puntaje muy alto, en los 3 meses subsiguientes ese paciente va a fallecer, y el que tenga ese puntaje alto es el que tiene que ser trasplantado, pero muchos pacientes con enfermedades incipientes se pueden tratar y pueden ser que no lleguen a un trasplante de hígado.
¿Cuál es el procedimiento en nuestro país si el paciente necesitara un trasplante? Siempre el donante generalmente es alguien de la familia. ¿Cómo es este protocolo? El trasplante tiene dos formas de hacerse. Ajá, ¿no? vamos a hablar sobre eso. El trasplante puede hacerse con donante cadavérico, ¿verdad? ¿Qué es un donante cadavérico? Una persona que en vida o en muerte de los familiares, reclaman que es un donante de órganos, ¿no? Cualquier persona que tiene un accidente o que tiene una muerte cerebrocelular, siempre hay un paciente que puede ser donante, ¿verdad? Y ese dona los órganos, no solamente el hígado, sino las córneas, los riñones, el corazón, médula. Bueno, puede ser donante universal, intestino, páncreas. Hoy en día en los centros de trasplante se trasplantan muchísimos órganos. Y esa es una forma con un donante cadavérico, que es una persona que está muerta, pero se mantiene sus signos vitales en forma con un respirador, con una contado, y esos hígados que tienen que estar perfundidos, por eso se mantiene el cadáver con una respiración, con un aparato mecánico, con todos los cuidados posibles. Ese es un donante. O un donante vivo. ¿Qué significa un donante vivo? Es una persona que según los estudios tienen que ser familiares hasta cuarta generación en Venezuela, que según estudios que se estudian, se ven la cantidad de hígado que se va a remover, la cantidad de hígado que va a quedar, si es funcionante o no. Debe haber compatibilidad. Y debe haber una compatibilidad tanto en el cadáver como en la cuestión, porque yo no puedo poner un hígado de un cadáver de una paciente que mide 1,80 y tiene un hígado y pesa 180 kilos, y ese es un hígado grande y no lo puedo poner en una persona o una mujer que pesa 45 kilos y mide 1,60 porque no le va a caber. Y así también entonces, aparte de eso, tiene que ser compatible con el grupo sanguíneo y se le hacen estudios inmunogénicos del HLA para ver si son compatibles para otros órganos como el riñón y el páncreas. Y en el caso de vivo a vivo, es un familiar, como dije antes, que dona una parte de su hígado. Hay unas tablas que es entre 0,8 y 1%, o sea que si yo voy a trasplantar una niñita de 20 kilos, lo mínimo que tiene que recibir de ella de hígado son 200 gramos. Y así se hace, pero tiene que ir con un estudio, tiene que ir que no tenga anormalidades el donante, que no tenga enfermedades subyacentes, para que no crearle después al donante una patología también después que amerite cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esas son las dos formas de hacer trasplante de hígado, igual que riñón, donante vivo y donante cadavérico. ¿Y cuáles son los cambios en el estilo de vida si, por ejemplo, una persona decide ser donante? Tanto del paciente que lo recibió como de del donante. Generalmente después hay una recuperación al íntegro de todas sus funciones, porque el hígado no es que crece, sino que el hígado tiene una posibilidad de hipertrofiarse. Entonces cuando uno quita un pedazo de hígado, con el tiempo, a las 4 semanas ya se regenera, o sea, hay una hipertrofia y tiene su tamaño normal. Y siempre con cuidado de no dañar su hígado, ¿no? ¿Es posible que el paciente rechace el nuevo hígado? Sí, generalmente puede suceder, y ahí cuando no se cumplen con las reglas, es muy raro tener un rechazo hiperagudo en el hígado, más que todo se ve en el riñón. Pero sí se puede rechazar, porque acuérdense que usted está colocando un órgano que no es de la persona, y por eso amerita inmunosupresión, y a muchos casos, a veces, estando con la inmunosupresión, pueden haber casos de rechazo agudo que uno lo trata con un poquito mayor de supresión o con otros medicamentos, y así se evita que se pierda el órgano. ¿Deben tomar medicamentos durante toda su vida después de esta operación o es un tiempo que considera el doctor? La inmunosupresión tiene que ser de por vida. Lo que pasa es que los primeros años es más alta y ya los últimos años siempre es mucho más baja, pero sí tiene que tomar su medicamento inmunosupresor. Doctor, ¿todos estos tratamientos son costosos? ¿Existe en nuestro país algún tipo de medicina comunitaria que ayude a las familias que necesitan someterse a este tipo de intervenciones? Bueno, la práctica de trasplante de hígado ha mermado un poco en el país por muchas razones que ya conocemos. Riñón se sigue trasplantando más que todo de vivo a vivo, tanto en organismos públicos como en privados. Hasta hace tiempo, y el Seguro Social
se daba a los pacientes los tratamientos de inmunosupresión. Los medicamentos para la inmunosupresión eran dados por el Seguro Social. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy. Por favor, díganos dónde podemos encontrarlo. Bueno, yo estoy trabajando ahorita en la unidad de hígado, vías biliares y páncreas y en el servicio de cirugía del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y junto con un gran equipo, no soy solamente yo, de patólogos, radiólogos, médicos internistas, como dije, nutricionistas, infectólogos, que todos hacemos una unidad y ahí podemos ver pacientes y no solamente ver que se venga, sino que si pacientes que requieren una segunda opinión para cualquier tipo de enfermedad, nosotros los colaboramos con eso. Recibo a mi segunda invitada, es la doctora Lucy Dager, médico hepatóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Doctora Lucy, bienvenida. ¿Cuáles son, doctora, las enfermedades hepáticas más comunes? Nos enfocamos con el doctor Mauro en la cirrosis, pero ¿qué nos puede decir del hígado graso, de la hepatitis? Bueno, gracias Beatriz y gracias por esta ventana. Las enfermedades hepáticas más comunes en el mundo entero, globalmente, número 1, hepatitis por enfermedad hepática por hígado graso, que desplazó a las hepatitis virales B y C. ¿Por qué? Porque el hígado graso se gesta ya desde la vida intrauterina. O sea, desde los primeros 1000 días de alimentación ya los niños pueden tener hígado graso y los hábitos sedentarios, las tablets, los refrescos, el inicio del alcohol en edades tempranas hace que el hígado graso sea la primera causa mundial de enfermedad hepática y que se trasplanten niños o que se trasplanten adultos ya antes de los 55 años. Eso no ocurría hasta hace 10 años. Y cómo usted menciona que se comienza a gestar desde la vida intrauterina, ¿y cómo saber el estado del hígado de nuestro hijo en la niñez? Porque, digamos, no son pruebas de rutina. Muy buena pregunta. Bueno, si tiene factores de riesgo de enfermedades genéticas, si el niño está muy sedentario, si el niño es obeso, debe ser evaluado y hay una especialidad. El pediatra te puede orientar si las pruebas del hígado están anormales. Las enfermedades del hígado, hay niños que nacen con enfermedades congénitas que son obvias desde el primer trimestre, desde los primeros 3 meses de nacido el niño, que el médico pediatra detecta, pero en el momento que entra en la edad escolar hay que ver los hábitos y de eso se encarga el pediatra porque hay una especialidad que se llama hepatología pediátrica, en donde si esto escapa de lo habitual que ve el pediatra y ya hay pruebas hepáticas alteradas, lo refiere el hepatólogo pediatra. Usted hablaba sobre los factores de riesgo y mencionaba que, bueno, en algunos casos la enfermedad hepática puede ser hereditaria. Estos pacientes que saben que en su familia se sufre de enfermedad hepática, ¿deberían iniciar estas pruebas diagnósticas mucho antes que la llegada de la adultez? Bueno, existe, por ejemplo, la enfermedad más común, hígado graso. Si tú tienes historia familiar de cirrosis, tu probabilidad de tener cirrosis es 18%. Si tú tienes una historia familiar de cirrosis, debes evaluarte el hígado al menos una vez, unas pruebas hepáticas y debes evitar factores de riesgo como obesidad y alcohol y revisar al menos hepatitis B y C y pedir consejo también y asesoría de un especialista. Si en varias generaciones has presentado casos de cirrosis. ¿Cuáles son las pruebas para diagnosticar? Básicamente las enfermedades del hígado pueden cursar con pruebas hepáticas normales. Por lo tanto, lo que tú me preguntaste, factores de riesgo, es muy importante. Si tienes obesidad, si tienes ingesta excesiva de alcohol, la mitad de los diabéticos después de los 50 pueden tener algún grado de afectación hepática. Los pacientes con obesidad mórbida, la mayor parte de ellos tienen hígado graso. La grasa puede ser un espectador silente, pero puede evolucionar a cirrosis. Los pacientes cirróticos pueden tener pruebas hepáticas normales. Las pruebas hepáticas no son un indicador preciso para buscar enfermedad hepática, la buscamos por factores de riesgo. Ahora, en un laboratorio, pues si las plaquetas están bajas, si las pruebas del hígado, que son la AST o SGOT, SGPT o ALT, GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubina, te indican un eco abdominal que diga hígado graso debe ser atendido. El hecho que el hígado graso sea una enfermedad común no la hace inocente.
¿Cuándo se dice que un paciente sufre de insuficiencia hepática? Muy buena pregunta. Yo he visto, tanto es común entre pacientes y colegas, que cualquier paciente con alteración de pruebas hepáticas ya es etiquetado como insuficiencia hepática. La definición de la insuficiencia hepática empieza con el inicio de la encefalopatía hepática, que es un estado de confusión porque el hígado no funciona bien y se elevan los niveles de amonio que son tóxicos para el cerebro. Puede ser aguda o puede ser crónica, acompañado de una disfunción hepática sintética, es decir, de una albúmina baja, de unas pruebas de coagulación prolongadas y de una bilirrubina elevada. Es una suma de criterios. No es un diagnóstico que se puede dar a la ligera. No. ¿Y de qué forma cambia la vida de un paciente que fue diagnosticado con insuficiencia hepática? La insuficiencia hepática aguda amerita hospitalización. La insuficiencia hepática crónica representa el deterioro progresivo por una enfermedad de larga data. Y la vida cambia, la del paciente porque necesita atención familiar, porque puede presentar confusión, encefalopatía hepática, porque su barriga se puede llenar de agua, eso se llama ascitis. Recuerda que el hígado es la gran fábrica del cuerpo y en el hígado pues se sintetizan los factores de coagulación, inmunológicos, las proteínas y todo ese líquido que no es bien manejado en el cuerpo también es drenado hacia la barriga y por eso el paciente tiene el abdomen grande, hay que drenarle la barriga, se le pueden hinchar los pies, se puede poner amarillo, o sea, deja de ser independiente y hay que hacer algunas modificaciones en su dieta, en sus cuidados y se hace dependiente de un familiar. Lo que usted decía, le cambia la vida al paciente y a su familia. Y a su Necesita entorno. un cuidador. Así es. Doctora, ¿cuáles son los tratamientos que pueden ayudar al hígado a sanar? Muy buena pregunta. Ahora que están de moda los hepatoprotectores, no existe ningún hepatoprotector. La gente piensa que el cardo lechoso le va a proteger, que es la silimarina, el hígado. Hay algunos trabajos, pero la evidencia científica no es contundente. Si me preguntaras cómo puedo proteger el hígado, con cambios en el estilo de vida, ejercicio, la dieta mediterránea es altamente efectiva para remover la grasa del hígado, controlar la ingesta de alcohol. Realmente de decirte que hay un nivel saludable de alcohol, que te puedo decir una recomendación sobre el consumo de alcohol. Es mejor no consumir. Es no consumir, pero si lo haces, puede ser, si eres mujer, un trago y si eres hombre, 2 tragos. Ya más de eso, en forma regular o un gran consumo los fines de semana puede generar enfermedad hepática y cirrosis. Nuevamente, en silencio. Las enfermedades del hígado son una epidemia silente. Entonces, y las vacunas. Es importante revisar el estatus de vacunación, la hepatitis A y la hepatitis B. Hepatitis A no es obligatoria en nuestro país, pero si eres adulto y no te ha dado hepatitis A, es mejor que te vacunes. En los niños la evolución es bien benigna, parece una gripe, pero en adultos la evolución te puede dejar 2-3 meses fuera del trabajo y en adultos, por ejemplo, con otras enfermedades, sí puede evolucionar a insuficiencia hepática. Doctora, sí, me quería enfocar en la hepatitis, porque bueno, usted nos hablaba del hígado graso, el doctor Mauro nos hablaba de la cirrosis, pero la hepatitis, además en el tratamiento preventivo, la vacunación, ¿en Venezuela hay suficiente campaña a favor de la vacunación? La vacunación para hepatitis B es obligatoria al nacer. La hepatitis A no es obligatoria porque nosotros no tenemos un serotipo tan virulento. Por ejemplo, en Argentina es obligatoria porque tienen un serotipo que produce insuficiencia hepática en niños. Pero hepatitis B es bien benigna en jóvenes. El 80% de la población ha estado expuesto a hepatitis A sin saberlo, que es la que se transmite por vía oral fecal. Ya si eres adulto y no te ha dado hepatitis A nunca, ponte la vacuna. Hepatitis B es obligatoria en niños, pero por ejemplo, si tienes más de 40 años, quizás en esa época no era obligatoria y es bueno revisar el estatus de vacunación, porque eso es un cáncer que se previene con vacunación, la hepatitis B. Y todo adulto después de los 18 años debe hacerse las pruebas de hepatitis B y C. Doctora, hablábamos en el bloque anterior sobre los miedos que puede reportar un paciente cuando es diagnosticado con enfermedad hepática. ¿Es una sentencia tener una enfermedad hepática? Vamos a hacer hincapié en la importancia del diagnóstico a tiempo. Es una sentencia porque implica, si tú tienes
obesidad y diabetes, que no hay una droga mágica que te pueda ayudar. Y la sentencia es que tienes que cambiar tu estilo de vida. Y no hay magia para eso. Se ha descrito, por ejemplo, que en casos de obesidad severa con afectación del hígado, la cual podemos medir en forma no invasiva y tenemos la tecnología en el país, si tienes un estadio de fibrosis donde tu grasa ya no es una grasa inocente, sino es una grasa maligna que produce inflamación, tienes que cambiar tu estilo de vida. Y si no lo puedes cambiar, eso va a evolucionar a cirrosis descompensada. Lo malo de las enfermedades del hígado es que pone todo del lado del paciente, porque hay mucho de su estilo de vida. La hepatitis C se cura, ya se reporta, ya no es un problema, 3 meses de tratamiento, 95% de curación. Pero una vez que tienes cirrosis, aunque te puedas curar, queda tu riesgo de cáncer y debes ir a control cada 6 meses, aunque la cirrosis revierta y mejore. Si eres obeso y tuviste un estadio de fibrosis F3 y todavía eres candidato a un procedimiento bariátrico, ese paciente debe seguir en control, aunque en el tiempo la cirrosis pueda mejorar. ¿Es reversible la cirrosis? Depende del estadio. Si el paciente ya tiene complicaciones, ascitis, bilirrubina elevada, no. Pero si es un paciente que todavía no tiene las manifestaciones, hay que intervenir. Y en el hígado graso hay medicamentos aprobados recientemente antifibrinogénicos, donde hay que esperar porque todavía son muy caros. Pero de nada sirve revertir la fibrosis si el paciente sigue ingiriendo alcohol y con con un hábito de vida inadecuado. Incluso después del trasplante por hígado graso, si el paciente no mejora su estilo de vida, la enfermedad inicial puede recurrir en el hígado nuevo. O sea, aquí hay algo que es prevención, y la prevención se hace ya desde que se está gestando un bebé, con una madre con un estilo de vida saludable. Si un paciente es diagnosticado con hígado graso y sigue todas estas recomendaciones, el plan de alimentación, los cambios en el estilo de vida, luego, al repetir estos exámenes, ¿pudiera ya estar este hígado completamente sano? ¿Usted ha visto este tipo de cambios? He visto esos cambios. Te puedo decir que un estadio F2 de fibrosis o F3 cirrosis pudiera revertirse. Se ha descrito casos que con procedimientos bariátricos, después de 5 años, un porcentaje de pacientes puede mejorar por hígado graso. Hepatitis C también mejora. Y en hígado graso, F2, F3, con un cambio de estilo de vida, cuando el paciente se pasa al switch y decide comer mejor y hacer ejercicio, el paciente, porque tenemos la tecnología para medirlo, el paciente puede pasar a F2, F1, F0. No es inmediato, es algo que toma tiempo. Igual que el paciente que deja de consumir, yo puedo ver un paciente muy descompensado, se puede recompensar. Y si se mantiene en abstinencia de alcohol, en 5 años su hígado puede estar mejor. No son soluciones mágicas. No es que hice dieta, adelgacé 2 kilos, dejé de beber un mes. Doctora, ¿cómo está mi hígado? El cambio lo voy a ver en el tiempo. Es progresivo. ¿Okay? Es progresivo, pero es seguro si mejoramos nuestro estilo de vida. Gracias. Doctora, llegan preguntas en nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Por ejemplo, Germen dice, buenos días, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de Gilbert? Porque tengo las transaminasas elevadas y me diagnosticaron eso. Muchas gracias. Ok, muy buena pregunta. El síndrome de Gilbert es una enfermedad bastante benigna y se caracteriza por alteración aislada de la bilirrubina total en un rango no mayor de 5 miligramos por decilitro a expensas de la bilirrubina indirecta. ¿Ok? Es bilirrubina, no es transaminasa. Transaminasa es AST-ALT. Eso es una enfermedad donde hay una conjugación perezosa de la bilirrubina y en la cola de la conjugación la bilirrubina indirecta se eleva y se expresa en elevación de la bilirrubina total, que aumenta en el ayuno prolongado, ejercicio, cuadros virales y con la ingesta de algunos medicamentos. Es una entidad completamente benigna, no es una enfermedad, es una condición. También nos escriben, buenos días, excelente programa, porque muchas enfermedades del hígado no duelen hasta que están muy avanzadas. A mí no me duele nada y tuve hepatitis B. ¿Cómo es posible que tenga algo grave? Bueno,
Cuando ves las enfermedades, por eso es este tipo de programas o ventanas, y te agradezco, Beatriz, por recibirnos, y a Globovisión. Es importante informar a la comunidad. Son enfermedades silentes, esto es una epidemia silente. Cuando incluso ven transaminasas elevadas, dicen, bueno, están un poquito elevadas. No, eso no es nada. Las enfermedades del hígado, estamos claros a nivel mundial que se diagnostican por factores de riesgo. Tu historia familiar, si eres diabético, si eres obeso, si consumes alcohol, todo eso es importante, y una vez en la vida, lo dice el CDC, después de los 18 hay que hacerse la prueba de hepatitis B y C, no dan síntomas. Desde la Sociedad Venezolana de Gastro queremos concientizar que vamos detrás del paciente. Hemos hecho operativos en todo el territorio nacional tratando de concientizar. Es mejor buscar al paciente que el paciente te encuentre en la emergencia. Ese es el problema. El hígado no duele, y lo puede decir el cirujano, el doctor Carreta. Cuando duele suele ser muy tarde, y cuando se manifiesta es muy tarde. Por eso todos somos responsables de ese paciente que llega a consulta con un hígado graso, con una lesión en el hígado que dicen aparentemente hemangioma, debe ser revisada, con un quiste hepático, con ingesta excesiva de alcohol. No existe una enfermedad que se llama transaminasas elevadas, siempre hay una causa. Nadie puede decir tengo transaminitis, o mira, me dijeron que como el ecografista tiene hígado graso y yo también, es normal. Yo tengo cosas, pero si el paciente las tiene también es una enfermedad. El hecho que yo tenga un hígado graso no significa que sea normal para el paciente, es una enfermedad, es una epidemia. Pregunta al especialista, me han hecho una ecografía y me han dicho que tengo el hígado graso. Yo nunca he bebido alcohol, ¿cómo es posible? ¿Es grave? El hígado graso no es grave. La grasa puede vivir en el hígado como un espectador inocente. Es decir, tu hígado se llena de grasa, la grasa vive en los hepatocitos y no hace ruido, no se te elevan las transaminasas, no pasa nada. Pero para saber qué está pasando, aún con todo normal, el paciente necesita una evaluación no invasiva de la fibrosis hepática, y para eso hay una tecnología que se llama FibroScan, que es aceptada a nivel mundial, que te dice si tienes grasa, le pone un número a la grasa porque el eco es observador dependiente, y además te dice en 5 segundos si esa grasa está dejando secuelas expresadas como fibrosis. Por eso la grasa tiene una forma benigna, la que ves en el eco, que se llama hígado graso, y la forma maligna progresiva se llama esteatosis hepática. Esa es la forma que puede llevar en silencio al paciente a cirrosis. ¿Y por qué alguien flaco o delgado puede tener hígado graso? Porque se comporta como una persona metabólicamente obesa. A lo mejor a los 15 pesabas 45 y a los 50 pesas 70 y sigues teniendo un índice de masa corporal normal, pero tienes colesterol elevado, glicemia borderline e hipertensión. O sea, no estás dentro del índice de masa corporal obeso, pero tu cuerpo se está comportando metabólicamente como un obeso, y ese paciente también tiene riesgo de esteatohepatitis, que es la forma progresiva de cirrosis de la enfermedad hepática grasa. Otra consulta, doctora, buenos días, saludos, eres una gran animadora del programa, gracias, te vamos a extrañar, yo también los voy a extrañar. Con respecto al tema de hoy, cuando da hepatitis A, ¿se puede repetir la enfermedad de la hepatitis? Oye, que este público es una maravilla. La hepatitis A no repite. Okay. La hepatitis A puede tener un curso prolongado que puede durar más de 6 meses, puede tener una evolución tórpida, especialmente en pacientes con comorbilidades, con otras enfermedades, con hígado graso, con una historia familiar de autoinmunidad. Pero una vez que te da la hepatitis A, la inmunidad queda sellada y no te vuelve a dar. Lo que puede pasar es un curso prolongado, lo que puede pasar es que después de la hepatitis A, en un porcentaje muy bajito de pacientes puede disparar o puede aparecer una hepatitis autoinmune que no estaba muy obvia y se mezcló con una hepatitis A. Pero la hepatitis A evoluciona, no deja secuelas cuando se cura y quedas con la inmunidad sellada para siempre, no te vuelve a dar, no repite. Doctora, buenos días, vea y equipo, por favor, pregúntale a los invitados si el diagnóstico de hígado graso es reversible. Otra muy buena pregunta. El hígado graso es reversible. Hay estudios que demuestran que con una pérdida de 10% de tu peso, 10%,
el hígado graso es completamente reversible. El tema es que en los trabajos, esos pacientes que perdieron 10%, apenas 2% pudieron mantener esa pérdida de peso en el tiempo. El problema es que puedes perder peso, se puede evaluar la reversibilidad nuevamente con esta prueba no invasiva FibroScan. En el tiempo puedes mejorar, pero tienes que mantener esa pérdida de peso. Si no pierdes peso y puedes hacer una dieta mediterránea, que es un estilo de vida saludable, donde elimines los alimentos procesados, consumas embutidos una vez a la semana, pues vigiles tu alimentación. Si no entras en déficit calórico no vas a perder peso, pero la dieta mediterránea en sí misma te puede ayudar a revertir la grasa. Nuevamente, es una enfermedad complicada porque la cura está del lado del paciente, yo no le puedo dar magia. Y existen drogas también, si el paciente tiene obesidad, para mejorar este estado existen procedimientos bariátricos, de esto va a hablar el doctor José Di Giorgio, para revertir la grasa en el hígado, y nunca es tarde para pensar en esas vías cuando el paciente se ha vuelto refractario a la pérdida de peso. Yo diría que hay que correr si el paciente tiene en el FibroScan fibrosis. Fibrosis es una alerta. Okay. Puedes tener grasa sin fibrosis, te lo puedes tomar con calma, pero si hay fibrosis, ese es el caso en donde hay que tomar una medida a corto plazo porque puede evolucionar. Buenos días, saludos desde San Cristóbal. Siempre he oído que si te duele el costado derecho es el hígado, pero a veces siento molestias y no sé si será el hígado o será otra cosa. ¿Cómo puedo diferenciarlo? Ah, caramba, no sé. Será Google, o ir a será consulta. Gemini. Bueno, pero yo te puedo contar, el hígado no duele. Si llegase a doler es un absceso grande o un tumor muy grande y el dolor es continuo. Si el dolor va y viene, puede ser un cólico biliar, y si se alivia con gases, puede ser el colon. Pero te recomiendo que cualquier molestia que dure más de 3 semanas, hay que acudir al médico porque algo está mal. Sonia Hernández, buenos días, estimada. Quisiera preguntarle a la doctora sobre la esteatosis pancreática severa. Otra muy buena pregunta. Recientemente se publicaron las guías para el manejo de esteatosis pancreática severa. Hay que esperar más tiempo, muchos pacientes vienen con esos reportes, no hay nada que diga que ese paciente, pues, que la esteatosis pancreática se comporte como la hepática, que el que tenga esteatosis pancreática puede evolucionar a pancreatitis crónica o diabetes. Todavía no hay evidencia contundente, pero si usted tiene obesidad y tiene el hallazgo de esteatosis pancreática, es momento de cambiar su estilo de vida. Otra consulta, Ligia García Labrador. Buen día, doctora. ¿Puede confundirse un quiste hidatídico con un tumor hepático? La respuesta la daría una serología para hidatidosis y una buena tomografía en un centro con experiencia donde hagan un buen protocolo hepático o una resonancia magnética. La diferencia, puede haber un diagnóstico diferencial porque ambos son septados, pueden tener excrescencias, pero hay características que ayudan a diferenciar y eso lo hace un especialista. Ulises Ramírez, buenos días. ¿Por qué no se puede donar sangre una vez contraída la hepatitis? Gracias, Ulises. Si tienes un anticore positivo o tienes una hepatitis C, pues siempre hay el temor de reactivación. Por eso básicamente no se puede donar sangre. Buen día. Por favor, preguntar al especialista cuáles son las recomendaciones y controles para pacientes con quiste pequeño en el hígado. Los quistes pequeños son una entidad frecuente, es frecuente y es incidental y se llaman incidentalomas. Realmente no requiere mayor control. Si usted tiene más de 12 quistes, ya tiene una enfermedad poliquística hepática y pudiera ir a control 1 año. Primero hay que verificar que son quistes. Si son más de 12, hay que revisar que no tenga quistes en riñón y quistes en páncreas. Pero en general es una entidad benigna. Se hace complicada cuando es la poliquistosis genética, ahí sí los quistes pueden crecer. Y un solo quiste, si no tiene síntomas, no se toca. Quien decide la cirugía del quiste es el paciente. El mejor cirujano es el que decide no operar un paciente sin síntomas y con quistes. Las cirugías de los quistes no se hacen para prevenir, se hacen para aliviar al paciente y es el paciente el que pide la cirugía. Buenos días, excelente programa. Me detectaron hepatitis C.
ya que tengo una enfermedad hepática, ahora, ¿puedo seguir haciendo vida normal? ¿Puedo trabajar, hacer deportes, viajar? ¿Qué debo tomar en cuenta? Bueno, muy buena pregunta. Hepatitis C, cuando uno googlea hepatitis C o le pregunta a Gemini, ya ahí empieza el problema, empiezan los tabús, la información inadecuada. Hepatitis C, para empezar primero por el tabú, ¿ok? No es una conversación de mesa, porque en los países desarrollados, la hepatitis C, el grupo de más riesgo son los drogadictos endovenosos, pero en los países en vías de desarrollo, la forma de contagio más frecuente es por procedimientos médicos inadecuados. No es lo mismo una hepatitis C en un país desarrollado, donde las jeringas no se venden y los drogadictos comparten todo todos los implementos que utilizan para drogarse, a un país donde pues las jeringas, las inyectadoras se venden libremente. En mi consulta, en 30 años, yo no he visto por drogadicción, pero sí he visto, mientras más procedimientos médicos, más riesgo. ¿Tienes que cambiar tu estilo de vida? Bueno, depende del estadio de fibrosis. Yo nunca he visto que el reposo ayude en ninguna enfermedad. Finalmente, al final, habrá tiempo para el reposo eterno. El ejercicio es bueno, tu vida no debe cambiar. Lo que debe cambiar es que debes ir a un especialista y curarte, porque tiene curación. Doctora, debemos despedirla, pero antes quiero compartir esta inquietud de una mamá, Bay Maciel. Buenos días, tengo un hijo de 28 años, síndrome de Down, con hígado graso. ¿Qué recomendaciones puede dar la doctora? Bueno, primero llevarlo al especialista para evaluar la severidad del hígado graso, para ver si ese hígado graso tiene una forma inflamatoria que produce fibrosis, y estamos a la orden para evaluarlo, y básicamente cuidar la obesidad, porque a veces son un poquito sedentarios, y la comida, también evitar los alimentos procesados y verificar que la única enfermedad que tenga sea hígado graso, porque a veces síndrome de Down puede estar asociado a cardiopatías congénitas, son operados en edades tempranas y puede haber transfusiones de sangre o hospitalizaciones recurrentes, y hay que hacer las pruebas de hepatitis. Gracias, doctora. Conversé con la doctora Lucy Dager, médico hepatóloga, presidenta de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. ¿Dónde podemos encontrarla? Hígado CMDLT en Instagram, en el Centro Médico Docente La Trinidad y en Policlínica Metropolitana, y en la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Recibo a mi tercer invitado, es el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo. Doctor, bienvenido. Gracias. Doctor, ¿de qué forma lo que consumimos, nuestra alimentación, incluso el alcohol, influye en el funcionamiento de nuestro hígado? Bueno, lo que comemos interfiere en nuestro hígado por dos razones, ¿no? El alcohol de una manera y los alimentos de otra. Los alimentos, dependiendo del tipo de alimentos que ingerimos, pues hay alimentos que al transformarse, al ser procesados y absorbidos, de una manera u otra, pues se van acumulando en el hígado y van generando lo que se llama la estatosis hepática o la infiltración grasa del hígado, ¿no? Esos son depósitos de glucógeno y depósitos de grasa que se van manteniendo en el hígado para su posterior utilización. Lo que pasa es que seguimos comiendo y no terminamos de utilizarlo, y eso se queda ahí. Y eso, como sabemos, el tejido graso es un tejido que inflama crónicamente. El paciente obeso es un paciente inflamado crónicamente. El tejido adiposo es un tejido que lo que genera es inflamación crónica, además de guardar energía de alguna manera, pero también genera inflamación. En el caso del alcohol, sí es una inflamación directa, porque su mecanismo de procesamiento genera unas toxinas que inflaman el hígado. Entonces, ahí tenemos dos cosas. Hay que diferenciar el tipo de alimentos, que son los carbohidratos ultraprocesados, o sea, los carbohidratos de fácil absorción y ultraprocesados, entre otras cosas, y luego, por supuesto, también el alcohol. ¿Estamos conscientes de esto o debemos esperar sentir algún malestar para ir a consulta y entonces darnos cuenta de que pudimos hacerlo diferente? La doctora nos comentaba sobre los niños que también pueden incluso presentar hígado graso. Entonces, ¿qué tan importante es comenzar a adoptar estilos de vida saludables y ser ejemplo de estos niños? Uno de los principales problemas que tenemos en este momento en el mundo es el crecimiento de la obesidad infantil. O sea, la obesidad infantil, si bien la obesidad va creciendo en el mundo desde el punto de vista proporcional o proporcionalmente, la obesidad infantil es lo que más aumenta. Nosotros tenemos la idea en líneas generales de que el niño sano es el niño gordito, cachetoncito. No, el niño cachetón y gordo no es un niño sano, es un niño que puede estar malnutrido.
¿ok? Esto, pues evidentemente los pediatras se dan cuenta, los niños, la obesidad infantil es un problema que hay que atacar y que hay que resolver, y así como se infiltra grasa en el hígado del adulto, se infiltra grasa en el hígado del niño y hay que tomar medidas para ello, que es, bueno, hay que tener dietas para los niños, hay que promover la actividad física. Cada vez tenemos niños más sedentarios pegados a pantallas que no tienen tiempo ni para aburrirse ni para buscar cosas que hacer, y que debemos promover otra vez la actividad física de nuestros niños y que salgan a correr y a quemar esas calorías, ¿no? Y a quemar la energía. Con el tema de la obesidad en los niños, quisiera pues hablar sobre algo que genera debate y es el consumo de azúcar. ¿Usted está en contra totalmente del consumo de azúcar en edades tempranas o tiene que ser moderado? ¿Cómo lo ve usted? Los carbohidratos son un alimento necesario. Hay que saber que, por ejemplo, el cerebro de lo único que se alimenta es de glucosa, las neuronas. Entonces, bueno, hay que consumir azúcares. Por supuesto que hay que hacerlo de diferentes maneras. El azúcar de la fruta y, digamos, no podemos satanizar el azúcar. El azúcar no hay por qué, pero hay que moderar el consumo del azúcar, hay que regularlo. Sí, hay campañas. No podemos darle a nuestros hijos alimentos en base a cereales o sea, alimentarlos en base a azúcares. Eso tampoco es correcto. Los niños deben consumir proteínas, deben consumir vegetales y deben consumir azúcar. Ningún alimento es satanizable, o sea, o debe ser satanizado, ninguno, ni las carnes, ni los vegetales, ni los carbohidratos. Lo que debemos buscar es un estilo de vida saludable, una dieta adecuada, bien distribuida, que le permita a la persona desarrollarse de manera integral y con un buen estado de salud. Ni tampoco debemos eliminar de nuestra dieta alimentos sin supervisión médica, ¿no? Porque también están en las redes sociales muchísimos tipos de dieta y modas, y las personas comienzan a seguirlas sin tener asesoría médica. Totalmente. A menos que tú tengas muy claro que al ingerir lactosa te cae mal, bueno, probablemente tienes una intolerancia a la lactosa, es bueno que vayas al médico y lo corrobores, pero si cada vez que consumes leche te cae mal, pues está bien, vamos a retirar la leche y que no nos caiga mal. Eso es un primer paso. Pero luego ir retirando otros alimentos, porque entonces también creo que me cae mal y voy retirando y termino no consumiendo absolutamente nada. Las dietas restrictivas tampoco son la idea, a menos que sean temporales, por determinadas causas y con indicaciones médicas bien formales, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que generalmente el paciente acude a consulta? Señales que pueden indicar que algo no está bien y vamos en un primer momento al gastroenterólogo. Mira, en mi consulta particular, por ejemplo, yo soy especialista en enfermedades biliopancreáticas, pues el paciente viene mucho porque se ha puesto amarillo o porque lo han mandado, porque le ha subido la bilirrubina o porque tiene dolor, etcétera, ¿no? Hay que entender algo, el hígado en líneas generales no duele a menos que haya un problema en las vías biliares o haya una distensión del hígado que distiende una cápsula que lo cubre, que se llama la cápsula de Gleason, y esta cápsula puede doler, la distensión de la cápsula. Entonces, en ese momento el paciente puede venir o porque hay una alteración de los laboratorios, pero regularmente son hallazgos incidentales, ¿no? Que fueron a hacerse un control y se vieron que había una alteración en las transaminasas, por ejemplo, o que se pusieron amarillos y vienen a consulta porque a veces hay una obstrucción de la vía biliar, o tenían mucho prurito y después mucho picor, y ese picor hizo que luego se puso amarillo, y esto es porque no hay un drenaje de bilis adecuado. Esto tiene más que ver con el drenaje de la bilis que con la funcionalidad hepática, pero digamos todo se engloba en el mismo órgano, ¿no? Cuando el paciente está amarillo y acude a consulta, ¿esto es señal de que algo puede ser muy grave o con tratamiento este paciente, bueno, puede retomar su... El paciente se puede poner amarillo por varias cosas. Lo primero que hay que ver es que no sea un paciente consumidor de altas cantidades de caroteno. Eso es importante. Pues, si está un poquito amarillo, tiene las palmas un poco amarillas y se come un plato de lechosa grande todos los días, pues es posible que sea caroteno. Habrá que ver y hacer exámenes. Pero ahora, cuando el paciente está francamente amarillo, aquí pueden intervenir dos cosas. Lo primero es que no haya un drenaje adecuado de bilis. Y si la bilis no drena adecuadamente porque hay una obstrucción en la vía biliar, que puede ser por piedras, por tumores, o porque hay algún otro elemento que no permite que haya un buen drenaje, pues esto hace que aumente la bilirrubina en sangre y que se vea el paciente amarillo. Y lo otro es que hay un exceso de producción de bilirrubina que se produce en algunos pacientes que tienen reabsorción de hematomas, que tienen una cosa que se llama hemólisis, que es que los glóbulos rojos o las células sanguíneas se rompen mucho porque hay una producción anormal de células sanguíneas, o
por diferentes razones, puede haber crisis hemolíticas y esas crisis de hemólisis, de ruptura celular, liberan unos componentes a la sangre que terminan convirtiéndose en bilirrubina y el hígado no tiene capacidad de procesar toda esa bilirrubina que tiene que eliminar y se eleva lo que se llama la bilirrubina indirecta que hablaba la doctora Dager antes a propósito del síndrome de Gilbert. La hinchazón abdominal, doctor, ¿también es una señal de alarma con respecto a la enfermedad hepática? En líneas generales, dependiendo, ¿no? Okay. Eso hay que, una cosa es un paciente que tiene distensión abdominal porque tiene gases y tiene algunas otras cosas, en cuyo caso rara vez tiene relación con enfermedad hepática, y lo otro es cuando ese aumento del perímetro abdominal viene dado por la presencia de líquido dentro del abdomen, que también se llama ascitis. Eso es, en muchas oportunidades, hay dos causas principales, hay muchas otras, pero hay dos causas principales, que es la presencia de lesiones tumorales en el peritoneo, o lo que se llama una carcinomatosis peritoneal, eso es lo que se llama una ascitis tumoral, o la más frecuente, por hipertensión portal, que sí es una enfermedad hepática o puede estar relacionado con enfermedades hepáticas. Ahí el mal fluido de sangre a través de los vasos intraabdominales, de sangre venosa, pues produce ese aumento de la presión, produce que los vasos sanguíneos de alguna manera suden agua y eso se acumula dentro del abdomen y produce ascitis. Eso se pincha y se drena, se evalúa y se ve cuál es la causa, pero en líneas generales. Doctor, ¿llega este paciente amarillo, como usted refiere, o llega a lo mejor sí con un poco de hinchazón abdominal? ¿Cuáles son las pruebas que realiza el gastroenterólogo para comenzar a diagnosticar y también hablar sobre el equipo médico que lo acompaña? Bueno, lo primero es hacer una adecuada anamnesis del paciente, un adecuado interrogatorio. Hay que ver antecedentes del paciente, si el paciente ha tenido, cuáles son los síntomas que tiene, cuáles son, o sea, todo, ¿no? Antecedentes personales, cuándo empezó, cuánto tiempo tiene de evolución y si hay algún otro síntoma en alguna otra esfera fuera de la gastrointestinal. Después, es fundamental la ecografía, es importante, ahí a veces lo hacemos nosotros, a veces nos apoyamos del radiólogo, dependiendo de las características de cada uno de los pacientes. Ahí, dependiendo de ese tipo de cosas, pues el paciente lo ve un hepatólogo, lo ve un gastroenterólogo especialista en vías biliares, lo ve incluso un cirujano como el doctor Carreta, dependiendo, ahí intervienen nefrólogos, pueden intervenir nutricionistas, endocrinólogos, o sea, en el manejo del paciente con hepatopatía crónica o con hepatopatía avanzada, pues pueden intervenir muchos profesionales especialistas en esto, ¿no? En principio, unos laboratorios, una ecografía y una buena anamnesis deberían dilucidar un poco hacia dónde va el diagnóstico del paciente. Doctor, leyendo para hacer esta entrevista, las estadísticas indican que 1 de 4 adultos sufre de hígado graso. ¿Por qué? Siempre es responsabilidad directa de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos, de lo que usted mencionaba, o en algunos casos pudiera también tener un componente hereditario. A lo mejor la persona se cuida, está consciente, pero tiene un componente hereditario allí que también hay que tomar en cuenta. La enfermedad hepática y el hígado graso siempre, específicamente, siempre es multifactorial. Siempre. O sea, no hay causa directa. No hay un elemento que sea causa directa del hígado graso. O sea, ¿por qué? Bueno, hay pacientes que tienen una dieta pésima y no tienen hígado graso. Son obesos y tienen un hígado graso muy pobre, o sea, de grado muy bajo. Y hay pacientes que se cuidan, hacen ejercicio, llevan una dieta adecuada y por un factor genético, por ejemplo, tienen un hígado graso en estadios más avanzados. Entonces, claro, siempre es multifactorial. Influye en el ejercicio, la dieta del paciente, su estado genético, o sea, su genética, claro, sus antecedentes. entre otros elementos, sus antecedentes, que entra todo esto. Entonces, bueno, siempre es una patología multifactorial. ¿Y afecta más a los hombres que a las mujeres o usted, según su experiencia en consulta? No, afecta más a los hombres que a las mujeres. Porque los hombres tenemos la tendencia a tener una vida, en líneas generales, quizás un poco más sedentaria, tenemos una dieta un poco más, el consumo de alcohol también es más acentuado en los hombres que en las mujeres, y hay el componente genético. Entonces la distribución grasa es diferente, el hombre hace más grasa visceral, la mujer hace más grasa periférica, y así vamos, ¿no? O sea, todo esto, como te digo, es un tema multifactorial. Todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que hacernos ver. No porque en un grupo de sexo sea más
Propenso a sí. esto, o yo tenga más predisposición genética, debo hacerme un seguimiento y el otro no. Todos debemos hacernos nuestros chequeos adecuados, ¿no? Doctor, una vez que se diagnostica una enfermedad hepática, ¿cuál es el tratamiento desde el punto de vista de la gastroenterología? También hablar un poco, que la doctora lo mencionaba, la doctora Lucy, sobre la cirugía bariátrica. ¿En qué casos se recomienda esto? ¿Qué tipo de obesidad atiende la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica debe atender, o sea, los procedimientos bariátricos deben incluir cualquier tipo de obesidad. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre es mejor disminuir el peso de un paciente que ir a tratar luego las consecuencias de ese aumento o de ese sobrepeso y de esa obesidad. Eso es lo que se debe hacer. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes tipos de procedimientos. La cirugía bariátrica ha demostrado, y los procedimientos endoscópicos bariátricos también lo han hecho, que hay una reversión de incluso pacientes que tienen grados de fibrosis hepática secundarias a infiltración grasa, incluso F3, o sea, hay diferentes niveles de fibrosis, F1, F2, F3, F4 y luego cirrosis. Entonces, hasta el F3 se ha visto que hay pacientes que revierten, esto se determina en base a un método que se llama elastografía. La doctora Lucy mencionaba el FibroScan es el mejor método que hay para esto. Nosotros podemos revertir esto haciendo una cirugía bariátrica. Ahora, hay que ser muy responsable y hay que saber muy bien, hay que ir a manos a profesionales que sepan y que manejen bien, porque la cirugía bariátrica también depende, o el tipo de cirugía bariátrica que se va a hacer el paciente, también depende no solo del grado de obesidad que tiene el paciente, sino de su funcionalismo hepático en este caso. Por ejemplo, pacientes que tienen fibrosis avanzada y tienen alteración de la funcionalidad hepática, no deberían hacerse, por ejemplo, un bypass, muy allá de lo que creen muchos pacientes, porque la función hepática se deteriora inicialmente después de un bypass gástrico. Esos son pacientes que deberían ir primero a otro tipo de cirugía u otro tipo de procedimientos para mejorar su función hepática, y una vez que mejore su función hepática, entonces ir a una cirugía tipo bypass, o primero hacer una manga y luego ver si se hace una reconversión. Pero eso debería decidirlo con su cirujano bariátrico o con un equipo multidisciplinario que estuviera, con su gastroenterólogo además, que lo vea, claro, y evalúe su hígado y que sepa, además de bariátrica. ¿Por qué? Porque nosotros lo menos que queremos es darle al paciente una opción o un procedimiento que luego le puede ayudar a resolver su problema, pero que inicialmente lo puede echar a perder. Doctor, llegan preguntas en nuestras redes sociales y las voy a compartir rápidamente con usted. Ligia García Labrador. Doctor, ¿qué opina del uso de la planta madre y del diente de león para desintoxicar el hígado? También nos escriben por acá. Buenos días. ¿Cómo puedo diferenciar un dolor de hígado de un dolor de vesícula o de una mala digestión? Eso es difícil. Las características son diferentes. Es que duelen cerca. Entonces, el dolor de la vesícula, por ejemplo, a veces es bien característico, aparece después de comer, da en lo que se llama el hipocondrio derecho, que es debajo de las costillas del lado derecho, se puede irradiar hacia la espalda o se puede ir hacia la espalda. Normalmente da náuseas y vómitos. La intensidad es bastante fuerte en líneas generales del dolor de vesícula. Ahora bien, una mala digestión es básicamente comí, me cayó mal, me duele, el nivel de dolor es menos intenso, se alivia mucho después del vómito, no así el dolor de la vesícula, y hay una relación directa en líneas generales después de que el paciente elimina esto que le está provocando esta mala digestión, y luego la otra cosa era un dolor del colon, preguntaba. Sí, decía, ¿cómo diferenciar un dolor del hígado de un dolor de vesícula o de una mala digestión? El dolor de vesícula y el dolor del hígado pueden doler bastante parecido porque están localizados y los dermatomas son los mismos. Entonces, quizás por la intensidad, por los síntomas concomitantes, y yo les recomiendo que si tiene un dolor intenso que lo limita, vaya al médico y que lo evalúe. También, el cansancio extremo y sin motivo aparente es siempre una señal de alerta hepática, sintonizando desde Valencia. No siempre. Habrá que revisar si el paciente tiene anemia o no tiene anemia, los niveles de estrés, si duerme bien. O sea, hay que hacer estudios, a veces hay que hacer estudios de sueño. Si usted cree que es un problema hepático, pues es mirar el hígado, y si no hay problemas en el hígado, pues evidentemente el cansancio extremo en ese caso no es un problema hepático. Saludos desde Margarita. En las noches noto que tengo el vientre inflamado, aunque no haya comido mucho. ¿Es un síntoma de hígado graso?
No, el hígado graso no da síntomas. Los cambios en el color de la orina muy oscura o de las heces muy claras son siempre una urgencia. Tuve hepatitis B. Son siempre relevantes y siempre son importantes y siempre hay que mirarlos. Si es una cosa muy puntual porque usted no se hidrató bien y evacúa y orina un poco oscuro concentrado, no pasa nada, tome más líquido y si se aclara la orina no hay mayor inconveniente. Ahora, si eso es persistente, mi recomendación es que vaya al médico. Si se acompaña de una tinción amarillenta, por ejemplo, en lo blanco del ojo o en las palmas de las manos, o usted se ve amarillo, en líneas generales también es importante que acuda al médico. En el caso de las heces, a veces determinados alimentos que comemos pueden aclarar un poco también las evacuaciones. Hay evacuaciones que pueden ser un poquito más claras, pero si eso es recurrente, mi recomendación sí es que vaya al médico. Si es una evacuación, usted tuvo una sola, pues no hay ningún problema, o no debería haberlo. Buenos días. ¿Las náuseas frecuentes sin llegar a vomitar pueden tener origen en el hígado o la vesícula? Sí podrían, habría que verlo, hay que ver si es el estómago también. Más frecuente que la vesícula es el estómago y no necesariamente tiene que ser el hígado, pero habría que mirarlo. Las náuseas frecuentes nunca son normales. Gracias por este programa. Más allá del alcohol, ¿qué alimentos cotidianos como embutidos, fritos o ultraprocesados son los que más dañan el hígado? Los ultraprocesados, entre esos, los embutidos no. Comer embutidos de 2 a 3 veces por semana, una dieta mediterránea, al menos una vez por semana, de hecho es una dieta protectora para el hígado. Entonces eso es importante. Ahora bien, los ultraprocesados definitivamente son veneno. Buenos días. ¿Las dietas detox o los jugos verdes sirven para limpiar el hígado o son mitos? Depende de lo que tengan los detox. Normalmente lo mejor para limpiar el hígado es tener una dieta sana, saludable, bien distribuida, que yo le recomiendo que lo vea con un nutricionista, con un nutrólogo, y hacer ejercicio. Son elementos claves y tomar mucha agua para la desintoxicación hepática, más allá de jugos y cosas de estas. Luego, hay ciertos elementos, y poner a decirlos acá, pues nos tomaría todo otro programa, pero bueno, hay ciertas cosas que podrían ayudar, pero en líneas generales, cuidado con los productos de herbolario, como la uña de gato o la raíz del onoto. La raíz de onoto es hepatotóxica, lejos de ser protectora hepática. Pregunta al especialista, si tengo las transaminasas altas, ¿eso significa automáticamente que tengo hígado graso o puede ser por estrés o infección pasajera? Siempre que tenga las transaminasas elevadas es porque hay afectación hepática por algo. Vaya al médico. Quisiera saber si de joven tuve hepatitis A, ¿eso me deja secuelas de por vida o me vuelve autoinmune? Lo vuelve inmune, no autoinmune afortunadamente. Hay pacientes que tienen una hepatitis autoinmune que no estaba diagnosticada o que no había dado síntomas, que después de que tienen una hepatitis A puede empezar a verse un poco más. Y lo otro es, hay pacientes que tienen una cronología de la hepatitis A, una evolución de la hepatitis A prolongada o persistente. En esos pacientes también los vemos y hay que evaluarlos y tienen que recibir tratamiento por un hepatólogo. Doctor, para finalizar, ¿qué relación tiene la hepatitis C con el cáncer de hígado? ¿Se puede prevenir si se cura a tiempo? Si se cura la hepatitis C, que en este momento es curable con medicamentos que hay a disposición, yo les recomiendo que haya un hepatólogo, disminuye sustancialmente el riesgo de tener un hepatocarcinoma, que es el cáncer de hígado. De otra manera, si se deja correr mucho, en España, por ejemplo, la primera causa de hepatocarcinoma en algún momento llegó a ser la hepatitis C. Gracias. Tuve el gusto de conversar con el doctor José Di Giorgio, él es médico gastroenterólogo. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Yo estoy en el Hospital de Clínicas Caracas, piso 5, consultorio 506, en mis redes sociales que son @DiGiorgioGastro.